Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema. Hoy día vamos a hablar de las baterías de plomo ácido. ¿Qué diferencia hay entre una batería de automóvil y una batería solar? También conocida como batería de descarga profunda, que también se utilizan en vehículos eléctricos como los de golf, en sillas de rueda para los discapacitados. Son baterías de ciclo profundo. Le quiero explicar cuál es la diferencia, porque hay muchas dudas con respecto a cuál es la diferencia. Vamos a hablar de las baterías de plomo ácido, porque hay baterías de litio, hay otro tipo de batería como níquel, cadmio, etc. Vamos a hablar de las de plomo ácido. Las de plomo ácido están formadas por plomo y ácido, como dice la palabra. En realidad es óxido de plomo. La placa negativa, que es esta que tengo acá, es plomo poroso, y la placa positiva es peróxido de plomo. Si ustedes la ven, esta placa que es la positiva es roja, y si ven la negativa es color plomo, más bien gris. Tenemos plomo esponjoso y peróxido de plomo. Con respecto a esto que le estoy diciendo, no hay diferencia entre la de automóvil y la de ciclo profundo. La única diferencia que hay está en el grosor de la placa. En este caso yo la voy a medir la placa. Esta tiene 1,2 milímetros, 1,2 milímetros. Hay también más gruesa, 1,8 milímetros. A ver la negativa. Bueno, en este caso es un poquito más fina todavía, porque como se degrada menos la placa negativa, para economizar usan placas mucho más finas. Bueno, en el caso de la placa, la superficie que nos da lado por lado nos da la cantidad de amper que va a tener la batería. Quiere decir que el plomo va a producir una cantidad de energía en base a la superficie que tiene. Por eso se ponen muchas placas para aumentar la superficie. Supongamos 5 amperes por placa. Si pongo 10 placas voy a tener 50 amperes. Van intercaladas, una positiva, una negativa y una positiva, y así sucesivamente, separadas por un aislador, que es este material, un sobre que se pone acá adentro. En este caso la positiva, la que se sobra, que es esta, se pone de esta forma porque aísla una de la otra. Ahí estoy armando el separador para que ustedes vean cómo va. Esta es una placa positiva. Este separador es cortito, tendría que ser un poco más largo para cubrir. La placa negativa va puesta directamente sobre la positiva en esta forma, y están aisladas por el separador. Este separador es un material poroso para que pase los electrones del ácido sulfúrico. En el medio hay ácido sulfúrico. Las baterías de automóvil y las baterías de ciclo profundo exactamente igual. La única diferencia está en el grosor de la placa. ¿Por qué? Porque cuando la batería se carga o se descarga, ya vamos a ver si el que le interese se queda, va a ver en el pizarrón cómo funciona la placa. En un momento el peróxido de plomo se transforma en sulfato de plomo, y en este caso también hay sulfato de plomo. El sulfato de plomo es una capa blanca que se forma y es aislante. Esa capa, a pesar de ser muy dura, es aislante y va destruyendo la batería, porque le hace perder permeabilidad al separador, incluido a la placa. Ya no es más óxido de plomo, es sulfato de plomo. ¿Y qué hay que hacer? No dejarlas descargar. Las baterías que no se cargan durante mucho tiempo o se han descargado y no se vuelve a reponer la carga, el ácido permanece dentro de la placa en forma de sulfato de plomo, y ese sulfato hace que la batería quede inútil, porque no es su funcionamiento. Tiene que ser temporal, entre carga y descarga. Cuando usted la vuelve a cargar, el sulfato que tiene la placa se va al agua, el interior de la batería, que forma el ácido sulfúrico, porque sulfato azufre con oxígeno más el agua da ácido sulfúrico.
Eso quiere decir que el ácido sulfúrico es el electrolito que hace la interacción iónica entre el ánodo y el cátodo, o sea, entre la placa positiva y negativa. Pero vamos a volver para no seguir confundiendo cuál es la diferencia. La diferencia es ninguna, simplemente la placa es más gruesa. ¿Por qué? Si la descarga es muy profunda, si es muy profunda la descarga, se mete muy dentro de la placa el sulfato. La voy a abrir esto. Si la descarga es muy profunda, el sulfato se mete acá por una cuestión química y se forma sulfato de plomo, y ese sulfato tiene que mantenerse prácticamente en el ácido, va y viene. A medida que usted lo vuelve a cargar y descargar, la densidad del ácido aumenta. Cuando está cargada realmente la densidad es mayor. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de ácido en el agua destilada que está adentro. Otra cosa importante, siempre se le agrega agua destilada porque el sulfato no es capaz de evaporarse, pero sí el agua. Entonces, cuando usted le echa agua, lo que está haciendo es reponiendo la composición del hidrógeno y el oxígeno que se ha evaporado en un momento de carga o a través del tiempo. Solamente agua, no hay que volver a echarle ácido porque va a variar la densidad y la fórmula química. He estado explicando un poco lo que es una batería. Voy a ir al pizarra como siempre, yo me siento más cómodo explicando en la pizarra. Algunos se aburren, pero les comento, tengo esta remera para hacerme un poco más joven, ya que hay gente que es viejo, qué sé yo. Bueno, de esta forma me pueden ver un poco más alegre, más joven. Es una anécdota nomás. Bueno, ¿cómo funciona la batería? Esta es una cuba o un depósito y tiene dos placas. Ya le dije, una es óxido de plomo y la otra es plomo poroso. La batería de ácido, el electrolito es ácido sulfúrico. La de gel también es lo mismo, tiene ácido, pero está puesto en forma de gel. ¿Qué significa? Que acá dentro de la cuba hay gel de ácido y tiene la ventaja de cuando uno lo vuelca, el gel, como es es bastante más espeso que el ácido, no se vuelca, ¿no es cierto? Y las AGM, que es otro modelo de batería, también todas son de ácido plomo. Por eso si usted ve una batería, dice ácido plomo. Esta batería, que es una batería sellada, por acá dice plomo, ¿ves? La voy a mostrar bien porque demora la cámara en enfocar. Ahí está informando que hay plomo. El plomo es tóxico, entonces hay que evitar los vapores de plomo. Calentar el plomo y respirar esos vapores es bastante nocivo. Todos los que fabrican baterías usan máscara y guantes. Esta es una batería, también tiene la misma sigla que dice plomo. O sea que si es sellada o no es sellada, son de plomo. Si son de gel, es ácido solidificado con gel, como el caso del gel del alcohol. ¿Se acuerdan que usábamos mucho gel en el alcohol? Las AGM son baterías de ácido embebido en el separador. Entonces, aunque como si fuera una esponja, aunque usted le cambie la posición, funciona igual porque el ácido está absorbido en el separador, que ya le expliqué. En este caso era un separador distinto, pero un ácido de absorbido, que es las AGM, se mantienen siempre en cualquier posición, funciona. Pero lo importante de las baterías, todavía no he explicado al 100% la diferencia, porque en realidad son iguales las baterías de ciclo profundo que las baterías de automóvil. En el caso de las baterías del ciclo profundo, como esa combinación química se produce muy hacia adentro de la placa, esta placa tiene, yo le dije 1,8, 1,2, depende del fabricante, de espesor. Entonces, cuando se carga y se descarga, la primera superficie es la que produce la combinación. Pero este óxido de plomo está sujeto a una rejilla que sería como una tela de plomo finito. Si yo rompo este material, lo desgrano, usted va a ver que hay una rejilla finita de plomo. Esa rejilla fina de plomo termina combinándose con el ácido y se destruye por carga y descarga. En el caso del automóvil no pasa eso, porque esta placa se carga en muy poco tiempo y se descarga en muy poco tiempo, o sea que siempre está cargada.
En un automóvil usted le da arranque, son 20 segundos, consumió 800 amperes, porque a pesar de que la batería es de 100 amperes, 120, el consumo de pico en esos 20 segundos son como 800 amperes. Después, ¿qué pasa? El alternador la vuelve a cargar y la repone, y a pesar de que se afina, no pasa nada, pero en cambio, si usted la usa en una descarga profunda, termina desgranando y destruyendo la superficie de esta placa. Las baterías de ciclo profundo son baterías de placas gruesas con el mismo proceso que las de automóvil. No utilizan ácido porque el ácido genera, el ácido líquido, en realidad sí utilizan ácido, pero no ácido líquido. El ácido líquido hace que esa reacción sea más ligero, es más rápida. Y en un automóvil necesitamos que la reacción sea rápida porque necesitamos 800 amperes en pocos segundos para que el motor tenga fuerza y haga arrancar el motor eléctrico y haga arrancar al motor de combustión. Pero no sucede nada con esto porque inmediatamente la descargamos, el alternador la vuelve a cargar y se vuelve a constituir la placa. Entonces tiene infinidad de cargas y descargas, pero en poca profundidad en relación al material que tiene la placa. Las baterías de descarga profunda tienen que ser gruesas para que no llegue nunca a intervenir todo el material que tiene esa placa, a pesar de que la descarga es grande. La diferencia está en que una batería de descarga profunda no va a poder sacarle 800 amperes. Si usted le pone una batería de gel a un auto, no funciona bien porque cuando usted le da el arranque le pide 800 amperes, la batería, como tiene ese electrolito interno que es más sólido, el gel o el ácido absorbido, por ejemplo, como el caso de la AGM, no tiene una velocidad rápida de respuesta y el motor no arranca, no sirve para un auto. En cambio, para un vehículo, para un consumo de descarga lenta, como por ejemplo un equipo solar donde los amperes van a ser 30 amperes o 20 amperes, nunca hay un pico de 500, la batería trabaja muy bien porque no va a tener grandes consumos, sino un consumo medio de 30 amperes durante 5, 6 horas o 10 horas. Se lo va a bancar perfectamente porque nunca va a llegar a profundizar el esqueleto que tiene esta placa, porque esta placa es finita y para obtener más amperes ponen mucha. Por ese motivo las baterías de ciclo profundo son de placas gruesas para evitar que entre acción y reacción del ácido con la influencia de la carga se produzca una penetración muy grande y llegue a destruir la estructura que tiene la placa, porque las baterías se deterioran porque llega un momento que la estructura que es de plomo se transforma en óxido de plomo y como el óxido de plomo no es plomo metálico, se desgrana y se va al fondo y la batería muere. En el caso de la batería de descarga profunda, al ser tan gruesa, hace que eso demore mucho tiempo. Por ese motivo, una batería de descarga profunda son pesadas porque tiene mucha superficie y muy grueso la capa de cada placa para evitar que la profundidad de la carga o la profundidad de la descarga no genere la destrucción de la estructura. ¿Qué más le podría decir? En el caso de los automóviles eso no pasa porque ponen muchas placas chiquitas que logran mucha superficie, muchos amperes en un instante, pero si usted la usa en un equipo solar también la puede usar, pero como va a tener un tiempo prolongado de descarga, la batería va a durar mucho menos. Puede poner cualquier batería para un equipo solar. El problema es que en la descarga muy profunda la batería se va a ir deteriorando. Yo acá voy a hacer un repaso. Entonces, las baterías de plomo están para automóvil y para equipos estacionarios. Para los equipos estacionarios son de ciclo profundo, placas gruesas y descarga lenta, de 20-30 amperes por hora. En el caso de las de automóvil, descarga rápida 500 amperes y esta reacción química, este es el ácido sulfúrico que reacciona con el plomo, acá lo tenemos, hace que la reacción química después nos devuelva la misma corriente que pusimos, es una reacción reversible. La placa positiva, óxido de plomo, y la placa negativa, plomo. Eso en el momento de la carga. Y el ácido es mayor densidad, por eso si usted mide la intensidad acá, la densidad es más pesado en ese momento el líquido, por eso se usa un densímetro para saber la carga. Si acá
disminuye la cantidad de ácido y agua es porque la batería está descargada, se ha ido a la placa positiva y a la placa negativa en forma de sulfato el azufre del ácido. No lo voy a complicar con esta fórmula, simplemente es explicativa. Entonces tenemos baterías de ácido líquido, tiene mucha reacción instantánea. La batería de gel es lenta en reaccionar, pero alcanza y sobra para descargas de 10, 15 amperes, 20 amperes en el momento. Y las de AGM en realidad son las mejores porque una combinación entre el gel y el ácido, este no es cualquier batería, es un material absorbente. Entonces tiene el ácido embebido en la placa y eso hace que en cualquier posición que usted la ponga, en cualquier posición, no hay rotura ni pérdida del electrolito. Amigos, espero que hayan entendido el proceso. Esa es la diferencia entre la batería de ciclo profundo y la de ácido de un automóvil común. Pueden usarla en energía solar, pero por supuesto la duración va a ser menor. En menos ciclo se va a destruir. ¿Por qué? Porque va a mantenerse mucho tiempo descargada, va a ir perdiendo la carga durante el día que va a alimentar los equipos solares y después eso hay que volverlo a restablecer. Y si usted no la carga, que es lo que ocurre muchas veces, se sulfatan. ¿Por qué? Porque el sulfato del ácido se va a la placa se queda sulfatada, después es muy difícil reaccionar. Por eso muchas veces se le echa bicarbonato. Es otra historia eso. Ponerle bicarbonato es cuando la placa está sulfatada, pero si la placa está desgranada, no hay bicarbonato que la salve porque ya se desgranó la estructura de la placa. Si usted ve una placa, a ver si tengo alguna. Bueno, esta es una placa parecida que se ha fundido acá. Miren la estructura de la placa. Está destruida la estructura porque llega tan profundo la descarga que consume el plomo de la estructura en sí. Eso hace que la batería tenga menos duración. Amigos, espero que les haya gustado esta información, que no se rían de mi remera y hasta la próxima. Chao, chao.